Hola estudiantes de cuarto año básico A, cuarto año básico B. ¿Cómo están? Soy la profesora Angélica. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. En esta oportunidad desarrollaremos una clase de matemática. Para esto, nuestra modalidad de trabajo será mediante la observación de este video explicativo y el desarrollo de una guía de ejercicios. Les recuerdo que estamos desarrollando objetivos de aprendizaje correspondientes a tercer año básico. Esto con la finalidad de cimentar las bases para un trabajo que vendrá a futuro. Al final, también ustedes encontrarán unos links que les permitirán reforzar las tablas de multiplicar. Quiero recordarles que una vez que sus actividades hayan finalizado, deben hacerlas llegar a nuestros respectivos correos. En el caso de los alumnos y alumnas de cuarto año básico A, mi correo es ledesmaangelica@gmail.com. Y en el caso de los alumnos y alumnas de cuarto año básico B, aulateunice@hotmail.com. Los invito entonces al desarrollo de nuestra clase. Estudiantes, comenzamos entonces con nuestra clase de matemática. Les quiero recordar que cuando terminen sus actividades no olviden hacérnoslas llegar a nuestros respectivos correos electrónicos. Cuarto año básico A, ledesmaangelica@gmail.com. Cuarto básico B, holateunice@hotmail.com. Nuestro objetivo de aprendizaje para esta clase es generar, describir y registrar patrones numéricos usando una variedad de estrategias en tablas del 100 de manera manual y/o con software educativo. Antes de que veamos lo que es un patrón numérico, quiero que recordemos a qué le llamamos patrón. Un patrón es un orden que se repite en un grupo de elementos de manera lógica. Por ejemplo, si nosotros observamos la imagen que aquí tenemos, podemos ver que tenemos acá primero un círculo, luego dos círculos y luego vemos tres círculos. ¿Cómo se formó? ¿Qué pasó? Pues muy simple. 1, que está acá, agregamos 1 más y ahora obtengo 2. A los 2 que anteriormente tenía le agrego 1 más y ahora obtengo 3. Es decir, desde mi inicio esto fue cambiando. Bien, pero no fue cambiando de manera azarosa, sino que siguió un orden lógico. ¿Cuál fue el orden lógico? Agregar 1. El primero que tenía le agrego 1 y obtengo 2. A los 2 que tenía le agrego 1 y obtengo 3. A eso se refiere cuando habla de un orden que se repite de manera lógica. Lo podemos ver acá también. Tengo 2. A los 2 que anteriormente tenía agrego 2 más y ahora obtengo 4. A los 4 que anteriormente tenía agrego 2 más y ahora obtengo 6. Es decir, voy cumpliendo con el orden, pero de una manera lógica y ordenada. Eso es a lo que nosotros le denominamos un patrón. ¿Solo existen este tipo de patrones? No. Nosotros podemos encontrar patrones donde están las personas, patrones con sonidos, patrones con figuras geométricas, que probablemente lo trabajaron mucho ustedes cuando estaban en los cursos anteriores, patrones con letras, patrones con números, que es aquí donde nosotros nos vamos a enfocar. ¿Qué es un patrón numérico? ¿Qué es entonces un patrón numérico? Un patrón numérico es una regularidad que genera un grupo de números llamados secuencias numéricas. ¿Cómo es esto? Se los voy a explicar acá con un ejemplo. Yo quiero que observen los números que nosotros acá tenemos. Bien, 8, 9, 10, 5. 8, 9, 10, 5. 8, 9, 10, 5. ¿Qué notamos en esto? Claro, ¿verdad? Que los números se repiten. ¿Pero se repiten así nada más, de manera desordenada? No, se repiten siguiendo un orden. Bien, una regularidad. Tenemos 8, 9, 10, 5. 8, 9, 10, 5. Es decir, la regularidad que siguen estos números es 8, 9, 10, 5. Podemos decir entonces que acá es donde nosotros tenemos nuestro patrón.
nuestro patrón numérico que está siguiendo una secuencia lógica. Vamos a ver ahora qué es lo que es la tabla del 100. La tabla del 100, dice acá, puedes ordenar los números en 10 filas y 10 columnas. Así es posible que descubras uno o más patrones al observar los números de manera horizontal, vertical o diagonal. Bien, quiero que observemos acá esto que dice creciente, decreciente. Bien, ¿qué es todo esto? Primero, la tabla del 100 es una herramienta donde yo ordeno mis números del 1 al 100. Bien, pero van ordenados de manera lógica, ¿ya? Siguiendo un orden que se determina. Bien, además tiene la particularidad que está en un cuadrado, porque tenemos 10 filas, 10 columnas, ¿bien? Y en esta tabla, donde tengo los números del 1 al 100, yo puedo generar secuencias numéricas, distintas secuencias numéricas. Por ejemplo, si yo observo mi secuencia de la primera fila, mi secuencia horizontal, tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que acabo de leer, cómo fue cambiando de uno en uno. Del 1, le agrego 1, paso al 2, le agrego 1, pasamos al 3, agrego 1, paso al 4. Es decir, va cambiando en la medida que yo voy agregando 1. A ese cambio que se produce nosotros le llamamos patrón de cambio, es decir, el que me indica cómo voy cambiando, en este caso de 1 en 1. Y como voy avanzando del 1 hasta llegar al 10, le vamos a llamar a esta secuencia creciente. Es decir, que va creciendo. Yo voy avanzando. ¿Bien? También lo podemos hacer de acá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿Cuál es mi patrón? ¿Cómo fue esto cambiando? ¿De cuánto en cuánto? Como ustedes le llamaban antes, esto va cambiando de 10 en 10. Es decir, mi patrón de cambio es sumar 10. ¿Por qué sumar 10? Porque yo los conté 10, 20, 30, 40. Es decir, tiene una secuencia creciente que va a sumar 10. Y si lo leemos al revés, 100, 90, 80, 70, 60, 40, 30, 20, 10. Es decir, estoy retrocediendo, voy decreciendo. No avanzo, sino que retrocedo. Aquí es donde tenemos un ejemplo de una escala decreciente. ¿Y cuál es mi patrón acá? ¿También es sumar 10? No, ¿verdad? No es sumar 10, sino que es restar 10. Recién mi patrón de cambio era sumar 10, porque yo iba avanzando de 10 en 10. Pero si yo la elevo ahora y la tomo desde el 100 al 10, yo retrocedo y voy restando de 10 en 10. Entonces, una escala numérica puede ser creciente cuando yo avanzo en los números en el conteo o decreciente para ejemplificar que yo voy retrocediendo. Quiero que veamos ahora este otro ejemplo. Yo también puedo generar escalas, secuencias diagonales, siguiendo las diagonales. Acá yo tengo pintada una, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97. Y si la miro de abajo hacia arriba, 97, 86, 75, 64, 53, 42 y 31. Es decir, si yo avanzo, tengo acá una escala creciente. ¿Correcto? Si retrocedemos, tengo hacia arriba una escala decreciente, porque voy retrocediendo. Ahora, ¿cuál es el patrón de cambio? Es decir, ¿cómo pasé del 31 al 42? Para eso, tú tienes que utilizar las operaciones matemáticas que son o sumar, ¿bien? O restar.
yo te recomiendo siempre que escojas la sustracción, porque de esa manera vas a poder encontrar la diferencia que hay, la diferencia entre un número y otro, te va a indicar el patrón de cambio. ¿A qué me refiero con la diferencia? Recuerda que la diferencia se le llama al resultado de una sustracción. Por eso cuando te hable de diferencia, debes relacionarlo siempre con sustracción. Es decir, para yo descubrir cuántos números tengo desde el 31 al 42, yo voy a realizar una sustracción. ¿Qué voy a sustraer? Al 42 le voy a sustraer 31. La diferencia entre estos dos números me va a dar mi patrón, 11. Lo mismo ocurre acá, del 64 al 53. Genero también una sustracción, 64 menos 53, y me da una diferencia 11. Bien, es decir, que mi patrón de cambio acá es 11. Si yo avanzo, voy a decir que mi patrón de cambio es sumar 11. En una secuencia creciente, mi patrón de cambio sería sumar 11. Sumo 11 para llegar a 42, sumo 11 para llegar a 53, sumo 11 para llegar a 64. Y al revés, si yo voy retrocediendo, es decir, genero una secuencia decreciente, mi patrón de cambio ahí sería ir restando 11. Bien, yo podría generar acá muchas otras secuencias. Podría generar una secuencia acá, una secuencia vertical. Bien, por eso es que lo veíamos recién en nuestro objetivo, que era que a partir de esta tabla nosotros íbamos a comenzar a generar secuencias, y eso lo vamos a hacer en nuestra guía de trabajo. Entonces, ahora es tu turno de trabajar. Desarrolla las actividades planteadas en la guía de trabajo. Si durante el desarrollo de las actividades surgen dudas, comunícate con tu profesora, ella te ayudará. No olvides que una vez terminada tu guía de trabajo, debes enviarla para su corrección. Ya. Vamos con la guía entonces de matemática. Tenemos nuevamente el objetivo que habíamos presentado anteriormente. En la primera actividad se les presenta una situación inicial para la clase de matemática. A partir de ella, esto forma parte como de patrones, ustedes tienen que ir respondiendo estas preguntas. ¿Ya? Observan la imagen y responden la pregunta. Después, tenemos lo mismo de recién. Esta pregunta también se relaciona con la imagen anterior. A partir de la imagen, ustedes van respondiendo. Y lo mismo para la pregunta C. En la actividad número 2, yo les presento acá unas secuencias. Tenemos 5, 10, 15, 20, 25, y lo que deben escribir acá es simplemente si esta secuencia es ascendente o descendente. Lo mismo para esta, para acá, 38, 36, 34, 32, 30, lo mismo si es ascendente o descendente. Luego, observa la siguiente secuencia, tienen que buscar el patrón de cambio. Recuerden que el patrón de cambio es el número que me permite moverme desde el 87 al 82. ¿Cómo llegué? Del 82 al 77. Para poder encontrarlo, ustedes pueden usar la estrategia que vimos recién hace poquito atrás, donde yo buscaba la diferencia entre dos números para poder encontrar el patrón de cambio. Luego tenemos la actividad número 5. Para cambiar un poquito, vamos a salir un poquito de los patrones numéricos, vamos a tomar unos patrones geométricos. En este caso yo observo la imagen, dice observa la secuencia, encierra el patrón. Es decir, yo voy a tener que observar y encerrar. Por ejemplo, que tengo una flecha que va en una dirección, luego viene la otra que va en dirección opuesta, otra que va en la otra dirección opuesta. Tengo que buscar acá mi patrón de cambio. Lo encierro y en este espacio dibujo un patrón más. Lo mismo acá. Encierro mi patrón y dibujo un patrón más. Bien. Luego, como siguiente actividad, dice crea, la actividad 6, crea una secuencia que se genere usando el siguiente patrón, que es sumar 110. Es decir, yo tengo que comenzar acá, puedo comenzar con el 110 e ir agregándole 110.
puedo comenzar con otro número y voy agregando 110. Y luego otra secuencia descendente donde el 50 esté presente como patrón de cambio. Es decir, en otras palabras, donde ustedes resten 50. ¿Bien? Y encontramos acá entonces con la tabla del 100. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a completar esta tabla, bien, hasta llegar al 100. Una vez que ustedes la completen, van a tener que generar estas secuencias. Buscar una fila en que siga el patrón -1. Fila, ojo, fila, ¿ya? Esa la pintan de azul. De verde, una columna en que se siga el patrón +10. De amarillo, una diagonal en que se sigue el patrón -11. Y de rojo, una diagonal en que se sigue el patrón -9. ¿Qué quiere decir eso? Completan ustedes su tabla. Cuando ustedes tengan la tabla lista, completa, bien, no les falte ni un numerito acá, ustedes tienen que hacer la siguiente parte, que es pintar la secuencia. Pintarla. Igual como veíamos recién cuando estaba pintada esta de acá. De la misma manera ustedes tienen que pintar su secuencia. Y además indicar el sentido de las flechas. ¿Bien? Es decir, si la secuencia va hacia abajo, bien, ascendente o descendente. Bien, lo mismo para las diagonales. Y luego tenemos la última actividad, donde simplemente a partir también de la tabla anterior que ustedes completaron, escriben acá adelante una V si la aseveración es verdadera o una F si es falsa. Bien, chicos, y con esto, chicos y chicas, con esto terminamos nuestra clase de matemática. Bien, ¿qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones puedo utilizarlo? En la escalerita que nosotros hemos hecho en varias oportunidades, pero ahora tiene una presentación distinta. Eso respecto a nuestra clase de matemáticas, chicos, chicas, recordarles, por favor, cuídense muchísimo. Estamos en un periodo súper complejo, yo sé que se lo hemos indicado muchas veces, pero desafortunadamente esto va creciendo, ¿bien? Y va a depender de nosotros ir deteniéndolo. Por lo tanto, cuídense mucho. Traten de mantenerse en sus hogares, el lavado frecuente de manos. Si salen, no olviden llevar sus mascarillas. Es muy importante para que pronto nos podamos reencontrar. De nuestra parte, les enviamos un abrazo grande para todos, para todas. Esperamos verlos pronto y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!